Muy buenas noches, queridos amigos. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? ¿Cómo han pasado? Esperemos que muy bien en sus lugares. Les agradecemos por acompañarnos como todos los martes y jueves en un nuevo programa de Al Filo de la Realidad.es. Les saluda como siempre su humilde servidor Carlos Guerrero. Y Paola Guzmán. Bien, muchas gracias por acompañarnos en este su espacio de ciencia e investigación, donde semana a semana les presentamos temas de gran interés. Así es, y como ya lo saben y lo saben muy bien, pues esta noche no va a ser la excepción, ¿verdad, Paulita? Así es. Bien, pues les tenemos un tema que inspira curiosidad y nos fascina, y hoy en Al Filo de la Realidad lo vamos a conversar con ustedes. Uno que también nos piden por todos lados a través de las redes, en el WhatsApp, Instagram, etc. Uno de gran misterio y con muchas teorías, que hoy en este espacio lo vamos a conversar. Pero antes que nada, les queremos enviar un fuerte abrazo a quienes semana a semana nos acompañan alrededor del globo. A todos nuestros amigos, no se olviden de seguirnos en las redes, Facebook, Instagram y YouTube. Estamos como Al Filo de la Realidad.es. Así es, queridos televidentes. Denle like y escríbanos si desean que topemos algún tema en particular. Bueno, ahora sí estamos listos. Arrancamos con el programa de hoy. Los dioses en la antigüedad. Y aquí una gran pregunta porque nuestros amigos se la hacen en casa. Pau, y hablando y tiene que ver con el programa anterior, si que lo vieron, no se lo pierdan. ¿Existieron los dioses? Ellos están presentes en todos los mitos e historias de la antigüedad. Este tema nos pone realmente a pensar. Pues bien, también va de la mano con las teorías, va de la mano con los indicios y posibles evidencias de que estos supuestos dioses, porque ya analizaremos qué son más adelante, nos visitaron en un pasado muy remoto como humanidad. Y hoy, queridos amigos, nos gustaría presentarles todo lo que se sabe de este fascinante tema. Y muy bien, pues nos gustaría iniciar el programa con lo que dicen los mitos y leyendas sobre estas deidades, que primero deberíamos, para reconocerlos, clasificarlos y después describirlos para que ustedes conozcan mejor esta cosmología. Así es, pero debemos hablar sobre lo que es un panteón y sus diferentes tipos. Correcto, un panteón viene de la palabra griego pan, que significa todo, y theon, como teología, theon, de los dioses, o sea, el todo de los dioses. ¿Okay? En un sentido, el conjunto de todos los dioses de una religión o una mitología politeísta en particular. Como lo son los dioses del hinduismo, la mitología griega o la nórdica. Bien, y de estos muchísimos se puede decir. Dentro de las más importantes están el panteón egipcio. Esta dinastía divina es heredera del gobierno del cosmos, del orden fundamental de la verdad, la justicia y la ley. Bueno, y que pone a dioses, faraones, hombres y mujeres en un lugar lógico en el universo. El panteón egipcio se caracteriza por tener 3 dioses responsables de la muerte, cada uno con diferentes alineamientos. Con estas características tenemos pues a Anubis, que es el dios del otro mundo, que juzga las almas de los muertos al pasar. Asimismo, Set, que es el dios del asesinato, conocido por matar a su hermano Osiris y Neftis, y que ella es pues la diosa del luto. Como lo topamos en capítulos anteriores, el antiguo Egipto está lleno de misterios y su cosmología es fascinante. Así es, existen otros dioses también como Ra, que es el dios del sol, y gobernante de los otros dioses también. Otra gran deidad es Osiris, dios de las naturalezas y el inframundo, y así pudiéramos mencionar a otros. Claro que sí, a muchos otros como lo son Anubis, Imhotep, Isis, en fin, etc. Pero esto es solo una de muchísimas mitologías que hoy vamos a conversar. Vamos con las siguientes. Está también el panteón nórdico.
Bueno, donde las rocas se precipitan hacia las montañas nevadas y los glaciares avanzan y se retiran en los otoños y primaveras. Es que entonces estamos en tierra de vikingos. El hogar del panteón nórdico es un clima brutal. Los poderes de estos dioses reflejan la predilección de los guerreros de la tierra. Así es, pero también el panteón nórdico incluye a dos familias principales que no las podemos olvidar. Los Aesir, que es la deidad de la guerra y pues el destino, como los Vanir, dioses de la fertilidad y la prosperidad. Estas dos familias pues fueron alguna vez, como lo sabemos, enemigas y ahora tuvieron en ese entonces que juntarse para pelear con un mal mayor que eran un enemigo en común, que eran los gigantes. Algunos de sus dioses son Odín, el Padre Todopoderoso, Dios del conocimiento y la guerra. Así como lo es Thor, el dios del trueno, o Valdir, el de la belleza y la poesía. O también hablamos de uno muy importante que es Surtur, el dios del fuego y de la tierra. O Loki, Dios del engaño y los ladrones, así como muchos otros que incluso son tan populares en la actualidad, que han aparecido en el mundo del cine. Y ahora nos adentramos en otra muy fascinante, el panteón griego. ¿Ok? Son los dioses del Olimpo que se manifiestan, se identifican con el suave merced de las olas contra la orilla y el rugido del trueno en las cimas de las nubes, los densos bosques plagados de jabalíes y sus colinas secas cubiertas de olivo. Esos son. Su presencia se refleja en todos los aspectos de la naturaleza y se ha hecho un lugar también dentro del corazón humano. Entre sus dioses más importantes que debemos citarlos, porque están muy apegados siempre a esta mitología con el hombre, está Hades, el dios del inframundo. Atenea, diosa de la sabiduría y la civilización. Así como lo está también, y lo pueden ver en pantalla, Hefesto, dios de los guerreros y los artesanos. O Dionisio, dios de la alegría y del vino, el dios favorito para algunos. Artemisa, diosa de la casa y el nacimiento. O también lo están. Hera, diosa del matrimonio y la intriga. Perfecto, pero tenemos también Ares, que es el dios de la guerra, un interesante personaje. O Poseidón, señor de los mares, como lo ven en pantalla. Así como lo son el todopoderoso de Zeus, dios del cielo, gobernante de todos los dioses. Claro que sí, es un panteón muy rico el que podemos observar, pero ahora lo invitamos a ver, querido amigo, otro bastante diferente. Y es el panteón de dioses de la lejana India. Les presentaremos algunos de sus más importantes dioses, ya que son muchos. Bueno, para poder adentrarnos en este mundo oculto e interesante, les vamos a decir los diferentes dioses que lo conforman. Empecemos con Indra, quien es el dios más importante en el hinduismo y es capaz de proteger tanto a los demás dioses como al ser humano de los males que acechan en ambos mundos. Claro que sí. Bueno, este es el ser supremo que controla y lo vigila todo, no debemos olvidar eso. Pero pese a que sea el dios más importante, los hindúes no solo le rezan el culto, le rinden el culto a él, sino también a otros dioses que se los diremos a continuación. Están Vishnu, quien tiene el poder de equilibrar las fuerzas del bien y del mal. Agni, el dios de los sacrificios. Claro, pero no olvidemos a Brahma, quienes dicen también que es el supremo creador del universo y que simboliza la fuente de toda la sabiduría. Es representado con 4 caras que indican su gran capacidad de conocimiento. Claro que sí. Y otro bastante interesante es Shiva, que es conocida como una de las diosas de la destrucción, o Krishna, que en cambio es todo lo contrario, es un dios muy querido hasta la actualidad. Como también está Kali, también diosa de la destrucción, o Rama, célebre protagonista de la literatura hindú. Claro que sí, Pau. Y estamos hablando del creador del Ramayana. Entre muchos, pero muchos otros dioses que toparemos en futuros programas. Y les vamos a ser sinceros, el motivo de citar una parte de todo este panteón de dioses es el de entrar en la profunda reflexión con los seres humanos. Pues aunque muchos de estos estudiosos académicos, científicos, etcétera, hablan que desde el inicio del ser humano, pues este sintió la necesidad de acercarse
a un ser creador supremo al cual se le rinde culto. Los dioses han estado presentes desde el inicio, antes del gran panteón de los dioses griegos y egipcios. Estaban los antiguos dioses mesopotámicos, habitantes del Medio Oriente, en los actuales de Irán e Irak. Así es, en algunos textos de estas civilizaciones su mención es ¿a cuál? Adivinen ustedes, a los que nos han pedido ya en las redes, le dimos, a los Anunnaki, de cual muchísimo se ha dicho y muchos han hablado. Bueno, estos sirvieron como los principales dioses de los antiguos sumerios, así como también fue para quienes más, los acadios, los asirios, los babilónicos, los persas, etc. Esta es una muy antigua religión. Pero las descripciones sobre cuántos eran y qué papel jugaban suelen ser contradictorias. Es más, muchos de estos dioses sumerios eran considerados demonios en la Biblia. Y atención con eso, un gran punto a considerar, gracias Pau. Bien, y del que les vamos a hablar mucho, un poquito más adelante, pero ¿cuáles eran estos dioses? Citemos algunos. Aunque hablemos de ellos, los Anunnakis, en un programa futuro le vamos a mencionar algunos de sus nombres. Así es, pues bueno, venían de un planeta llamado Nibiru, como muchos lo dicen, y tenían a su primer dios principal, que era Anu, o como otros les decían, Anu, que es el dios del paraíso, de la tierra y del cielo infinito. Como lo son también Enlil, quien era el dios más importante de los sumerios, o Enki, dios de las aguas, la fertilidad y la sabiduría. Así es, como estos famosos Enlil o Enki, que eran hermanos. Pero bueno, para citar uno de los más polémicos dioses, está Pazuzu, quien es el rey de los vientos en la mitología sumeria, en la cosmología sumeria, asiria y acadia. Para los sumerios también era el que traía las tormentas, el portador de pestes y plagas, del delirio y de la fiebre. Sí, y atención con esto, que aquí ya viene algo interesante. Como lo ven en pantalla, este dios, tanto para los sumerios, acadios, asirios, persias, indo-persias, babilónicos, etc., es en cambio un demonio dentro del canon cristiano, o sea, de la Biblia, y es Biblia pura. Uno que se hizo más famoso es en el film del Exorcista de los años 70. Atención con eso, ahí pueden ver ustedes de qué estamos hablando en pantalla, la comparación. Y con todo esto que hemos revisado el día de hoy, nos atrevemos a sacar algunas conclusiones, ¿verdad?, sobre estos dioses de la antigüedad. Estos dioses que han acompañado al hombre y que están presentes en todas las culturas del mundo antiguo. Son posiblemente seres de otro planeta que han dejado su huella en la humanidad. Así es, Pau, pero es posible que estos seres sean antiguos astronautas que hicieron contacto con los primitivos seres humanos para enseñarles, ayudarlos o usarlos en su evolución. Una pregunta ahí. Así como también puede ser posible que ellos son los ingenieros que trajeron las semillas de la vida a este planeta. A este preciso planeta. Bueno, y algunos de estos supuestos dioses de la antigüedad se pueden ver reflejados en algunas de las pinturas prehistóricas, donde aparecen seres de gran tamaño vistiendo unas ropas y una indumentaria diferente a la de los primitivos humanos. Como lo podemos ver en pantalla, aquí están las inquietantes pinturas de Tassili en la cueva de Kimberley. Así es, Tassili, un hermoso lugar. Bueno, y también debemos recordar que está eso muy cerca del río Glenelg, al noroeste de Australia. Esta zona reúne más de un centenar de pinturas a lo largo de 400.000 kilómetros cuadrados. Imagínense la distancia. Esto es aproximadamente 3 veces el tamaño de Inglaterra. Y entre las figuras más inquietantes están unos humanoides de gran tamaño que llegan a medir hasta 6 metros de altura en comparación con los seres humanos. Bueno, 6 metros, 1 y pico, casi 2 metros. Estos seres sin boca y con mirada siniestra, que son muy extraños, pero recordemos algo importante, que los primeros seres humanos retrataban sus vivencias en las cuevas, ¿no?, donde se puede ver claramente figuras de bueyes, antílopes y estas personas en su diario vivir. Pero entonces, ¿quiénes eran estos seres que aparecieron reflejados en las cavernas? Es muy importante.
Acotar que ellos describían con una narrativa y una precisión muy clara, concreta y conciso casi todas sus vivencias, como lo eran la caza y también lo era la pesca. Así como esta interesante pintura donde vemos a estos primitivos hombres pescando en grupo, donde se aprecian sus equipos y lanzas. Ok, pero si se fijan bien, se puede observar tanto a los hombres como a los peces grandes, a los peces pequeños en orilla, pero también hay estos otros seres extraños con tronco de humano, hasta aquí muy bien, pero cola de pez. ¿Serán acaso sirenas? O si vamos más atrás, otras civilizaciones que habitaron el planeta Tierra en aquel entonces. Estas fascinantes pinturas están en la meseta de Karoo, en Sudáfrica, y puede ser una prueba más de que en un pasado no muy lejano fuimos visitados por seres que vinieron de las estrellas. Claro, algo bastante interesante e inquietante que se puede ver hasta nuestros días, y es el culto a esta primitiva tribu que ya le vamos a mostrar, una en particular que honran a un personaje que descendió de los cielos en una avioneta, tal cual como lo hicieron los dioses en la antigüedad. Les vamos a presentar el culto de John Frum. Adelante, producción. El culto inició en los años 30 con la llegada de John Frum a la isla de Tanna, del archipiélago de Vanuatu, país insular localizado en el Océano Pacífico Sur. Frum vestía de forma occidental y se presentó a los nativos como: "Yo soy John Frum, vengo desde América". Trajo regalos para los aborígenes y supuestamente tenía habilidades sanadoras. La verdad es que la existencia de esta persona no está comprobada. Incluso el nombre de John Frum puede ser una derivación de John from America, quedándose como John Frum. Fuese quien fuese, lo cierto es que tuvo un gran impacto en la isla y acabó siendo adorado como un dios. Incluso en las islas Vanuatu se fundó la iglesia de John Frum. Cada 15 de febrero celebran su fiesta religiosa, a la vez que los fieles esperan que un 15 de febrero regrese a la isla y les traiga de nuevo provisiones y regalos. El gobierno intentó reprimir el culto, pero se había extendido mucho entre los 30.000 habitantes de la isla. Además, la llegada de 300.000 soldados norteamericanos a la región no ayudó. Los soldados les llevaban provisiones, o cargo en la jerga local, de la que deriva el nombre de culto de cargo, es decir, culto a las provisiones. Tanto los aviones como el despliegue de tecnología militar en general dejaron asombrados a los aborígenes, ya que nunca habían visto nada igual. Tampoco comprendían cómo los médicos podían curar tan fácilmente enfermedades que los mataban con solo contraerlas, y pensaron que todos esos hombres eran enviados de los dioses, encargados de traerles alimento y para curarles. Y de igual manera ocurrió, pues, como lo pueden ver, miles de años atrás, cuando estos visitantes del espacio, mal llamados dioses, para mí, porque no lo creo, que eran dioses, visitaron a estos primitivos seres humanos, les enseñaron a forjar el hierro, a hacer armas, a trabajar la tierra, etc. Y bueno, Y nuestros primitivos ancestros lo adoraron y trataron como a los dioses por sus avanzados conocimientos y tecnología. Para pensar, ¿verdad? Para los amantes de la lectura, llegó el momento de recomendarles unos libros que les serán de gran interés y que ampliarán aún más este tema, de los dioses que nos visitaron en la antigüedad. Los ovnis en el arte antiguo, por Collins Rivas. bueno, este es un libro a todo color, con un conjunto de ilustraciones, fotos, lienzos, pinturas, murales, esculturas, estatuas, figuras, jeroglíficos, petroglíficos, ovnis y humanoides. Que es interesante el tema, y bueno, como tenemos poco tiempo, toca ampliarlo, donde estos aliens extraterrestres y otras extrañas figuras en el arte antiguo se manifiestan desde hace más de 2 millones de años hasta 1930. Ese es el campo de estudio que hay. Pero también se muestra, así como ustedes ven, tecnología avanzada en la antigüedad, civilizaciones desaparecidas como la Atlántida, la Lemuria, y más de 400 fotos nuevas de los antiguos astronautas jamás vistas antes en ningún otro medio. O sea que aquí ustedes ya saben que ese tienen que ir. Ese libro comprende desde el arte antes de Cristo hasta grandes escritores como fueron Graham Hancock, Robert Bauval, Eric von Däniken, de los alienígenas ancestrales, y la teoría de los antiguos astronautas. Este libro, sinceramente, es algo para aquellos amantes del tema de hoy y es totalmente recomendado.
50 pruebas de visitas extraterrestres en la antigüedad, por Samuel García Barrajón. Bueno, en los libros sagrados de las grandes religiones y textos de civilizaciones muy antiguas como la sumeria, la egipcia, la china, nos encontramos pruebas, bueno, esto ya no es prehistoria, es historia, que aluden a un contacto de los dioses que llegaron de los cielos a bordo de estas naves voladoras, transmitiendo a los seres humanos toda una serie de conocimientos y de revelaciones. ¿Qué más nos dice el libro? Que a lo largo y el ancho del planeta también podemos encontrar evidencia de estos visitantes de otros mundos en pinturas rupestres y milenarias, y son pues obviamente tradicionales. Los dos libros se complementan, el anterior y este. Y es aquí donde saltan las teorías de un éxodo que inició hace millones de años, en el tercer planeta después del Sol. Queridos amigos, la noche de hoy pudimos conversar sobre este interesante e enigmático tema, dioses en la antigüedad, y que por razones de tiempo nos deja con ganas de saber más. Por supuesto, y no solo eso, Pau, tenemos que hacer una profunda reflexión de lo que estos dioses en realidad llegaron a ser para el ser humano. Visitantes de otros mundos, de otro tiempo, de otro lugar en el cosmos infinito, pero que al llegar se topan con unos seres muy primitivos, unos protohumanos, y les enseñan con qué, digamos, con las artes de la pintura, la escritura, el arado, a crecer y a construir como sociedad, pasar de ser nómadas a ser sedentarios. Y pues bueno, se los vendieron con el tiempo. Y este ejercicio de aquí se vio y está presente en muchas culturas, desde las cuevas de Altamira y otras cavernas, hasta la actualidad, donde podemos ver su imagen reflejada en estos seres primitivos que aún siguen adorando a un piloto de guerra donde les dio comida. Imagínense ustedes. Pero en fin. La verdad es que ni estamos solos en el universo, ni se puede negar las evidencias de un pasado marcado por hechos sin explicación. Y lo peor es que los gobiernos del mundo nos lo siguen ocultando. Claro que sí, así es. Pero bueno, les agradecemos a todos por acompañarnos esta noche, a quienes nos ven en casa, a quienes nos siguen en las redes, Facebook, YouTube e Instagram. Estamos como alfilodelarrealidad.es. Recuerden darles like y comentarnos si desean que topemos un tema en especial. Ustedes son parte del equipo de Al Filo de la Realidad. Un cariñoso saludo a quienes nos ven a través del globo. Los esperamos el siguiente martes, si Dios lo permite. Pilas ahí. Ha sido un gusto estar con todos ustedes. Se despide Pau Guzmán y Carlos Guerrero. Hasta nuestra siguiente cita en esta, su casa. Vito Te Veo. Esto fue Al Filo de la Realidad.